Hello, hello, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo sanar la herida materna y vamos a empezar preguntándoles, ¿ustedes saben lo que significa eso? Porque yo no tenía ni idea hasta que empecé a leer y a investigar un poco sobre el tema. Bueno, ¿por qué existen relaciones tan tumultuosas entre madre e hija? ¿Y cómo soltar esa imagen y expectativa de la madre que no tuvimos? Para hablar de esto me acompaña la psicoterapeuta Lidiana García. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Estoy muy feliz de tener esta conversación. Sí, un tema que dominas muy, pero muy bien. Y quería empezar precisamente para que le expliques a las personas qué es la herida materna. Claro que sí. Y lo voy a leer del capítulo que tengo porque estaba buscando que la cambio siempre. Mira, la herida materna se refiere a la lesión en el lazo afectivo con nuestra madre, que impacta la relación que nosotros podemos tener con nosotros mismos y con otras personas, nuestras creencias, nuestro autoconcepto, confianza y autoestima. Así es como lo defino. Ok, y entonces, bueno, yo creo que es obvio que como nosotros fuimos criados, eso va a repercutir en cómo nos comportamos ante la sociedad y cómo vamos a ser como madres, si quienes quieran tener hijos, ¿no? Sí, y para ponerlo, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, es esa relación, ese impacto que tenemos cuando nuestra mamá no nos pudo brindar esas cosas que esperamos usualmente de una mamá, ese arquetipo de mamá. Bueno, hay varios, pero el arquetipo de una mamá amorosa, compasiva, que está ahí para nosotros. Y nosotros venimos de generaciones en generaciones en generaciones que eso no ha sido así. Entonces, somos sobrevivientes o personas adultos que tuvimos que aprender a seguir hacia adelante sin haber recibido ese amor incondicional, esa compasión, ese cuidado hacia nosotros. Y eso entonces repercuta no solamente en cómo nos comportamos, sino también en cómo nos tratamos a nosotros. Muchas veces el peor enemigo somos nosotros mismos. Ujú. Las relaciones con las amistades, o sea, de eso es muy evidente que las relaciones entre mujeres tienden a ser de las más conflictivas que hay. Muchas veces las mujeres son las que se hunden una a las otras, no necesariamente es un hombre que la hunde o otro. Y también repercute entonces en la crianza, como estaban mencionando, porque si no lo recibiste, ¿cómo lo vas a poder dar? Y sí se puede hacer, pero se toca asumir la responsabilidad de esa herida y con lo que vamos a hablar hoy, para entonces de esa manera poder ir rompiendo ese patrón. A mí me O gusta sea, pensar... sí, no, dime. A mí me gusta pensar que cada ancestro rompió patrones. Esto no es de que yo soy la salvadora y que yo vengo ahora. Cada ancestro abrió puertas y algunas de esas puertas implicaron unos sacrificios que hubo unas repercusiones. Por ejemplo, trabajo mucho con personas que vienen de otros países, inmigrantes. Esos padres tomaron ese riesgo y ese impacto que tiene entonces en las primeras y segundas generaciones por la inmigración, pero le brindaron a esas futuras generaciones más oportunidades financieras y más oportunidades de seguridad y otras cosas que no lo hubieran hecho, pero eso implica un sacrificio y repercute en unas consecuencias. Quizás no le pudieron dar el cariño, eso, pero entonces por eso yo veo que cada generación abre puertas y nosotros pues también nos toca abrir más puertas para las próximas, pero no es como que ahora no lo sabemos todos y somos los salvadores o las salvadoras. Exacto. Así que esta herida materna es algo que se hereda de generación en generación. Sí, y como lo hablo en mi libro, lo pongo en el contexto no solamente la parte generacional, porque sí, o sea, venimos de una madre y un padre, ¿no? Sé que las cosas están cambiando y no sé de aquí a 50 años cómo será, pero todavía en este momento venimos de un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? Entonces venimos de esa combinación genética, son no solamente lo genético, sino también cómo nos criaron, aunque haya sido una madre que nos crió, una abuela que nos haya criado, hemos tenido una figura de crianza, aunque sea un orfanato, o sea, tenemos alguien que nos cuidó. Pero aparte de eso está el sistema. Entonces también traigo el contexto de sistema porque es muy importante. Vivimos en un sistema todavía patriarcal que dicen que se está cayendo y espero que sí, para que venga algo nuevo, pero ese sistema en general ve a la mujer como inferior. Trata a la mujer con desigualdad. Y todas esas injusticias a nivel sociales se van pasando donde en el microcosmo de la familia. Entonces se siguen pasando esos patrones. Entonces hay varios contextos, no solamente la familia. Claro. Bueno, y precisamente hablando de la parte masculina, o sea, la energía masculina y femenina tiene mucho que ver con esto de la herida materna. Háblanos un poquito más de ese tema en particular. Muchísimo, muchísimo.
porque, bueno, vamos por la parte, puedo añadir la parte un poco filosófica o más Claro, claro. que le ha llegado el libro, no. Está ese concepto de ese balance ideal entre lo que son las energías masculinas que tienden a ser más relacionadas con el orden, la contención, la estructura, la planificación, todas esas cosas que hoy día nuestra sociedad pues lo ve como que lo que es el éxito, ¿verdad? El éxito es tú le echas ganas, tú le echas para adelante, todas esas cosas. Y entonces la energía femenina se ve más bien como esa energía de creación, de amor, de fluir, o sea, de más como de descanso. Entonces, cuando tenemos un balance, estoy obviamente simplificando algo muy complejo, o sea, que Claro. esto no es pero si lo ponemos así, ese balance, ambos trabajan juntos. La energía masculina complementa la femenina para protegerla y para poder brindarle ese espacio a la femenina a crear, a fluir, a descansar, a todo eso. Y la energía femenina también ayuda a la masculina. Entonces hay ese balance, pero ese balance se perdió. Ese balance no existe en la sociedad. Hay libros que hablan desde hace como unos 5,000, entre 5,000 y 2,000 años, cuando como que cayó los sistemas que eran más matriarcales, pero no significa matriarcal de que entonces la mujer está encima y el hombre es abusado, maltratado o visto como menos, sino más bien es que la mujer tenía más derechos, más oportunidades, era vista más como, al mismo nivel. O incluso hay sociedades que la veían como en la parte espiritual por encima, por la capacidad de engendrar y traer a la vida a la próxima generación. Y eso se cayó. Entonces ahora estamos en un mundo que la energía masculina, y yo diría que hasta la sombra de la masculina, que entonces sin balancear la femenina, sin el descanso, uno sigue trabajando, uno sigue esforzándose, uno no le da importancia a la intuición, al descanso, a la fluidez, todo tiene que ser planificado. Entonces a los hombres, y en la cultura latina está lo que es el machismo, entonces a los hombres se han criado como eso, o sea, desde pequeños se ven como, y ya está cambiando, pero en los tiempos, vamos a poner mi generación de mis abuelos, era así. Mi abuela me contaba y mi mamá me contaba que ella le tocaba limpiar y lavar la ropa y recoger el cuarto de sus hermanos. Entonces al hombre se le daba un estatus desde pequeño. Y no necesariamente porque se lo merecía y mostraba que tenía la capacidad. Y esto es importante. Porque entonces, si a mí me dieran de momento ser la presidenta de Estados Unidos, yo haría un trabajo horrible. O sea, no, porque no es mi capacidad. Entonces, pero al hombre se le daba ese estatus desde pequeño. Y ellos no sabían cómo manejarlo. Entonces, ellos también, en cierta manera, son víctimas de este sistema, porque entonces le ponen unas responsabilidades que ellos no necesariamente quieran alguno o se sientan preparados, no saben manejarlo. Se habla de que no se trabajan las emociones, entonces te vas por el lado de machismo, de ser esa persona bien masculina, del abuso, del maltrato, de la violencia, que son parte de esa energía, pero no son para ser usadas como están siendo utilizadas hoy día. Esta herida materna, cuando lo ponemos en el contexto de esas energías, es esa parte de que también toca a las personas empezar a volver a reconectar con esa energía femenina y volver a reconectar con esa idea del arquetipo de la gran madre a través de la naturaleza, a través de figuras, como te sientas, para entonces volver cada uno a conectar con ese lado femenino, a poder balancear y uno poder saber los ciclos del momento de trabajar, el momento de descansar, el momento de sembrar semillas. Los agricultores saben de eso muy bien. O sea, todo toma su tiempo y hay ciclos. Mientras más podamos como sociedad, no encajar, es como alinearnos al ciclo de la vida, al ciclo que tenemos cada uno, y cambia por sexo de cada persona y por edades. Mientras más alineados nos sentamos con eso, más podemos mantener ese balance y poder acceder lo mejor. Y de esa manera, en la herida materna, no solamente rematernarnos, sino poder brindarnos a nosotros lo que no pudimos recibir, esa compasión, ese amor incondicional, todas esas cosas, para entonces también nosotros poder balancear eso un poquito más. Sabes que cuando estabas hablando de esto me recordó mucho a mi abuela, porque yo estoy casada, no tengo hijos, pero yo soy pésima en la cocina, pero pésima. Y a mi esposo, por fortuna, le encanta cocinar. Entonces, cada vez que mi abuela viene a mi casa y ve que mi esposo es el que va a cocinar, ella se le paran los pelos y me dice: Adriana,
¿no le tienes la comida? Y yo, abuela, pero a él le gusta cocinar, o sea, yo no sé cocinar muy bien, a él le encanta, ¿cuál es el problema? Y hablando con ella me doy cuenta que es como ella se crió. Al hombre hay que atenderlo, tenerle sus 3 comidas, estar en la casa, el hombre es el que provee, el que se ocupa de... Entonces, a veces me imagino que es difícil, mi mamá ya no tanto, todavía tiene algunas ideas de antes, pero ya cada vez se ha como mejorado la cosa, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso que dijiste porque a mí me pasa con mi abuela. Es que sí, o sea, mi abuela también, en cierta manera, es muy interesante porque ella abrió puertas, ella estudió, pero mi abuelo se sentaba y tenía su silla en la mesa. Mi abuelo tenía su silla en su mesa y se sentaba y yo misma iba y le preparaba el café. A mí me gustaba eso, qué interesante, ¿no? Cuando era niña yo decía, uy, le estoy sirviendo, pero ahora lo veo, wow, you know? Y a la misma vez, esto hay que tomarlo con pinza, ¿no? Porque hay personas que se sienten bien haciendo eso y no lo hacen porque se sienten menos, no lo hacen porque lo ven como una carga. Como cuando una mamá le sirve a sus hijos y le da la comida, o una persona le ofrece, es hospitalaria, o sea, eso porque no es como blanco y negro, no es como que, pues Claro. ahora es más bien desde dónde uno lo hace. Si uno lo hace porque uno se siente que es un mandado que tenemos que hacerlo, porque somos inferiores, porque ellos son la cabeza del hogar y nosotros somos el cuello o algo más abajo, ahí es que está el problema. Versus lo hago porque quiero servirle, como también me serviría a mí. Esa parte pienso que es importante porque en este mundo de opuestos hay personas que entonces se van al otro. Y he escuchado unas cosas de algunos movimientos que se hacen llamar por feministas, que entonces dicen, si tengo un hijo no lo voy a lactar, porque para que no tenga, cosas así, que es como, wow. Sí, extremos. Sí, es súper extremo, súper extremo. Pero sí, en las generaciones pasadas eh, ellos lo veían así, era un programa, una programación. Y si uno mira las imágenes de la mujer americana en esos tiempos, planchando y tenía que estar bien bonita y ready para recibir, Arregladita. arregladita y para recibir a su pareja, y entonces le tenía una silla donde llegaba el esposo de trabajar, se quitaba los zapatos, le traían el periodo, o sea, eso es de los tiempos de antes y todavía hay familias que trabajan así. Y de Sí, nuevo, sí. ¿desde dónde? Si es porque piensan que él es más importante ahí, entonces cuando yo lo veo como un problema. Yo creo que mi mamá no creo, estoy segura, ella lo hace porque es que ella se siente feliz haciendo ese tipo de cosas. Pero lo de mi abuela no sé hasta qué punto, yo creo que lo de mi abuela es como, Pero así nos programaban, así las programaban, ya tanto no necesariamente mi generación, pero así las programaban desde pequeña, porque de esa manera pues garantizaban que se iban a casar. Entonces, claro, eso, y el matrimonio era la manera de sobrevivencia para las mujeres, y por eso es que ahí viene toda esa parte de la competencia entre mujeres. O sea, no fue hasta hace menos de 100 años, estoy hablando de Estados Unidos en particular, que la mujer no podía tener su propia cuenta de banco. So, la única manera que la mujer podía sobrevivir y tener cosas era a través del matrimonio o de una pareja. Y entonces de esa manera tú vas a querer hacer lo que tú piensas y lo que ellos también esperan, porque los hombres esperaban eso de una esposa. claro. Y ahora, Lidiana, ¿cómo se produce esta herida materna y cómo reaccionamos nosotros? Sí. Pues ahí hablamos un poquito de esa parte de la genética y de la parte intergeneracional. Um, Sobre eso quería añadir una cosita más. Cuando tenemos otros sistemas, no solamente está el patriarcado, tenemos otros sistemas como lo que es el colonialismo y todas las experiencias que son de abuso hacia un colectivo, no solamente a mujeres, sino también a hombres y mujeres. O sea, tenemos unos hombres que han pasado por unos abusos, un racismo, el colorismo para América Latina y todas esas experiencias y hasta yo diría la parte bien, en América Latina hay mucho estatus social, ¿no? Ujú. Del nombre de familia y el apellido. Entonces, si tú naciste en un estatus más bajo, se te hace bien difícil. Por eso hablan de todas esas cosas, de mejorar la raza, que eso viene del sistema de castas de España y sí, de Europa. Todas esas experiencias de abuso, de sentirse menos, se siguen pasando, se siguen pasando. Entonces, en el hogar, esa mamá probablemente, y también hay cosas de nuevo culturales. En los 50 los pediatras nos recomendaban a
a los papás tomar de manos a sus hijos cuando estaban llorando, porque en Puerto Rico decían se iban a engreír, o sea, no iban a poder. Y todas esas cosas, esas experiencias del apego en esos primeros 5 años, que ahora los psicólogos hablamos lo importante que es, y esos primeros 5 a 7 años de vida son sumamente importantes. Ese infante es sumamente indefenso, depende completamente de alguien que le dé alimento, que lo limpie, que le ayude. Y si nosotros no recibimos eso, y también lo estamos recibiendo quizás con la persona con una energía como de molesto, como que aquí viene este niño a molestar más, todas esas cosas se siguen grabando. Entonces luego en específico, pues eso son heridas de la niñez, si hablamos de la herida materna en particular, entonces es esa parte de lo que no recibimos de mamá. Esa mamá que no recibimos, esa idea de esa mamá que no recibimos, que muchas veces se convierte quizás en una mamá abusiva, una mamá, lo que le llaman narcisista, que el término lo sobreusan, pero en general es una mamá que se enfoca en ella, que no cuida a sus hijos, que todo eso, aquí cuando pienso en inglés, que todo está gira alrededor de la mamá. Todo gira alrededor de la mamá. Entonces, todas esas experiencias se siguen grabando y se internalizan. Por eso, entonces, ese proceso de la herida, cuando nosotros reaccionamos, muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros lo seguimos cargando. Yo me di cuenta de la mía o del impacto grande de lo que yo estaba cargando cuando yo me convertí en madre. Cuando yo tuve mi primer hijo, que tiene ahora, va a cumplir 9. En ese momento me recuerdo que me vino como una oscuridad, era como que ¿qué hago con esto? Y se me hacía difícil conectar con bebé. Entonces ahí yo dije, espérate, como psicóloga que soy, ¿de dónde viene esto? Y empecé a explorar y ahí me acordé de una historia de mi familia donde pudo haber hubo unas separaciones por generaciones en generaciones con los infantes y también hubo conmigo. Y mi mamá pasó también con una separación cuando infante. Entonces, por eso yo no sabía cómo conectar con mi hijo. Yo no sabía cómo ese instinto materno que todo el mundo habla, ay, que te viene. Solito llega. Ajá, no. Entonces, imagínate el sentido de culpa que yo sentí, que muchas mujeres sienten, porque no se sienten con este amor, esta cosa que es lo que proyectan todavía de la maternidad. Entonces, no estás durmiendo, no estás comiendo, tienes dolor, te estás recuperando de heridas o lo que sea, físicas, y como que era, o sea, todo eso fue como una bola que explotó. Entonces, a mí en ese momento también me vino mucho sentido de quién está ahí para mí. Porque esa mamá, esa idea de una mamá amorosa, es una mamá que cuida. Y yo me sentía muy, muy sola. Aunque tenía gente alrededor, me sentía muy, muy sola. Sentía que no había nadie que podía estar para mí. Y mi herida materna, lo que estoy trabajando y lo que sigo trabajando, es ese sentido de cómo yo poder conectar con esa energía materna que está afuera, que no necesariamente es mi mamá. Para entonces de esa manera yo poder saber que yo estoy siendo protegida, cuidada, amada por Dios, por el universo, por la naturaleza, por el aire que me da un poco de fresquito, porque esa idea de lo que yo quería que mi mamá fuera, no va a ser. Y ella es producto de lo que ella pasó y tengo que también aceptarlo. Claro. Porque si me quedo ahí como que yo quiero que mi mamá sea así, que me pida perdón por esto, esto y esto, y ahí se queda gente, un montón de gente se queda ahí súper spanglish, estoqueada, se Sí, sí, queda sí. ahí porque quieren escuchar un perdón de la mamá, quieren que la mamá reconozca lo que hizo, lo que no hizo, y cuando ya estamos adultos, eso es como yo diría una expectativa muy alta que te va a llevar a la frustración. Y yo he tenido que aprender a decir, aceptar a mi mamá, porque todavía está en vida, aceptarla, ver que ella dio lo mejor que ella pudo con lo que ella tuvo, y cómo yo buscar entonces satisfacer esas necesidades y esos vacíos que tengo y que todavía tengo. Y con mis hijos también reconocer que no seré la mamá perfecta, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y espero que después lean mi libro y vean que traté todo lo que pude porque van a tener sus situaciones, porque somos humanos y estamos trabajando. Y esa es la parte, yo pienso, más difícil de la maternidad. Cuando uno está en ese momento que te viene un trigger de un recuerdo que te pasó a ti, pero entonces estás criando y no puedes como paralizar el tiempo para tú darte tu cariñito y tú hacer todas tus respiraciones o lo que sea, porque tienes a alguien que está ahí. Tienes que atender y salirte de ti para atender a otra persona. Ahora, yo veo relaciones entre madres e hijas que son bastante tumultuosas. Eso viene también de la herida materna.
Sí, ahí hay mucha información porque cuando van creciendo se pueden convertir como ese sentido de competencia, igual que hablamos como en los tiempos de antes, que pues la Ujú. mujer para sobrevivir era de una pareja. Entonces se crea un sentido de competencia entre las mujeres. Y ese sentido, si la persona no lo ha trabajado y y no ha podido ir a sentirse seguro consigo mismo, que la mayoría de las mujeres, qué difícil se nos hace eso, ¿no? Entonces tienes una Dificilísimo. entonces ves que quizás tu pareja o el papá de la niña le da atención a la niña, la gente le da atención a la niña. Y aquí hay muchos factores, pueden ser hasta factores superficiales, digo, o sea, externos de la parte de la belleza. Ya esa niña llega adolescente, se ve tan linda, ya tú estás envejeciendo. Desde todas esas cosas empieza a haber esa competencia. Más también la manera que yo lo veo es como la mamá está tratando de darle a su hija, como prepararla para el mundo. Y una manera de prepararla para el mundo es, si el mundo la va a tratar mal, pues déjame tratarla igual mal, para que se vaya preparando. Que esto no necesariamente es algo consciente. Pues, pueden haber mamás que lo hagan de manera consciente, porque las hay. Pero yo me gusta pensar que la mayoría lo hacen de manera inconsciente. Que están tan acostumbradas a tratar a otras mujeres de esa manera, que a su hija lo hacen también y lo hacen de manera inconsciente. Y hay ese sentido de competencia, de como que, ay Dios mío, ahora mi hija recibe esa atención o ahora mi hija tiene las oportunidades que yo no tuve. Entonces le crean unos celos y todas esas emociones la gente no las habla, pero es de humanos tener emociones. Y es mejor aceptarlo y decir, wow, qué sé yo, tengo celos de mi hija y trabajarlos a ignorarlo y seguir entonces quizás trataste a tu hijo mejor y a tu hija la ignoraste o no estuviste ahí o buscas maneras para vengarte. Están esas. También están las otras relaciones tumultuosas que son las mamás que yo veo que son como controladoras, Ay, sí. que son como que quieren que todo de nuevo, como más narcisismo. Y ahí hay otros libros que también leí muchos libros para prepararme para el mío, que hablan mucho de eso. La autora Aura Medina de Witt, ella escribió Sanando la herida materna. Ella tiene un capítulo creo que completo sobre todo esto de la parte del narcisismo y esa parte que viene muchas veces por una inmadurez, como no recibieron cuando eran pequeños esa atención. Todos los niños pasan por una etapa donde es muy egocéntrica, todo es sobre ellos y es normal, pero hay papás que no lo pueden manejar, entonces en ese momento está ok, porque es parte, ellos están aprendiendo, pero si eso no se pudo dar y esa persona se quedó con ese vacío y hay otros miles de otros factores, llega a ser adulta, entonces ahora yo soy la adulta, todo es a través de mí. Entonces ponen a la hija en una situación que es entre la espada y la pared. O haces lo que yo digo para que estés bien y entonces no cumples con lo que tú quieres hacer para ti. O haces lo que tú quieres y yo te rechazo, te saco de la familia, no te incluyo, hablo mal de ti. Todas esas cositas así pasan mucho. Y ahora la gran pregunta, porque todos se deben estar preguntando, ¿cómo se sana esa herida materna? Claro, claro. Mira, la palabra sanar, y yo la estoy viendo cómo la trabajo, porque cuando hablamos de cosas físicas, una herida, ¿verdad? Vemos como que se sana cuando se cierra esa herida, cuando para de sangrar, se cierra, se crea una cicatriz. Estas cosas así como más psicológicas o más de relaciones, no necesariamente hay un después. Hay unas cosas que cambian definitivamente, pero es como algo que uno se sigue trabajando. Para ayudar a las personas que tengan como que, ok, cuál es la señal de que ya lo sané? Eh, lo que sí es importante, la manera como yo lo veo, es varios pasitos. Primero es poder trabajar con ese duelo de la mamá que quisiste o que quieres o que querías y que no tuviste. Quizás esa mamá que en vez de haber sido controladora, te hubiera permitido, hubiera celebrado, no fuera criticona, no te usa la palabra, te hubiera aceptado tal y como tal. Toda esa, entonces es bueno uno explorar y es un duelo. El duelo es algo que es para siempre. Las personas, entiendo que las personas que están escuchando tienen que haber pasado por lo menos por algún duelo, aunque sea de un animalito o lo que sea. Es algo que es para siempre, ¿verdad? Entonces ese dolor, ese vacío se queda ahí, simplemente es esa idea de que el contenedor crece y uno lo puede manejar mejor. Entonces, poco a poco ir explorando cuál es la mamá que yo quería, que yo quiero o que quise, que no tuve. Y cómo hacer eso, explorar cuáles eran las cosas, cuáles son esos vacíos de esas necesidades. Y ahí puedes buscar
una lista de las necesidades humanas, ver las etapas de desarrollo y quizás ver, o hasta libros de ser padre, de ser madre, es todas esas recomendaciones y ver, wow, yo no tuve eso. A mí me utilizaron, me pegaron, no me escuchaban las emociones. Todas esas cosas, entonces uno va viendo cuáles fueron lo que mamá no me dio. Y ese duelo de trabajar esa tristeza, trabajar todas esas emociones, para entonces poder aceptar a la mamá que tuve, aceptarla tal y como es, sin esas expectativas de que vaya a cambiar, sin esas expectativas de que me va a decir perdón, sin esa expectativa que va a aceptar que fue abusiva conmigo. Eso hay que soltarlo, porque ya como adulto ya no. Y luego, entonces, ver cómo puedo satisfacer esa necesidad de esos vacíos. Entonces ahí viene el tema de el maternarnos, rematernarnos, y entonces a nosotros mismos ofrecernos lo que necesitamos. Me gusta mucho la técnica de havening, algunas cosas que son como cosas físicas, porque el apego tiene que ver con físico, porque ese bebé pues se agarraba, se le mecía. Entonces a mí me gustan mucho estas técnicas que son de como yo misma darme unos sobitos cuando estoy triste, cuando necesito, y vienen otras que son así, los brazos, para poder darme ese tacto. Y entonces ahí mientras hago eso, me hablo, ok, esto está difícil. Entonces ahí vienen esas técnicas de autocompasión. Esto es difícil, estás pasando por un día difícil, es mucho lo que estás pasando, y así me voy hablando poquito a poquito. Entonces luego quizás puedo conectar también con esa etapa. Quizás fue la niña de 5 años, que en ese momento le dijeron, cállate, no tengas emociones, y tengo ahora las emociones y me estoy haciendo lo mismo. Entonces ahí puedo yo misma volver a darle a esa niña, ok, tienes las emociones, vamos a darte tu tiempo para que las sientas. Llora, patalea, grita, lo que tengas que hacer. Y luego entonces estoy ahí observándote, te permito estar. Y te doy ese cariñito, te doy esa contención, estoy acá. Y me estoy diciendo frases. Entonces ahí viene toda esa parte de sanar la niña interior o el niño interior. Y también me gusta a nivel paralelo o a la misma, o sea, no paralelo, pero otra técnica para también rematernarnos es conectar con esa energía materna que ya existe, que estamos ahora mismo recibiendo a través de la naturaleza. La naturaleza es como la gran madre, Pachamama. Entonces esa energía que diferentes culturas, está lo que era Tonantzin en México, bueno, lo que es hoy día México, Pachamama para las culturas andinas. Hay muchos nombres diferentes. Yo vengo pues, del Caribe, de los taínos, y también hay, o sea, muchas de las comunidades aborígenes tienen una figura así. Entonces yo poder conectar con eso, salir afuera, conectar con el sol. El sol yo lo veo más como una energía de papá, más masculina, porque es de fuerza, de consistencia. Conecto con el sol, recibo esa energía que necesito, siento el aire que me ayuda a refrescarme, veo los pajaritos, conecto mucho con pajaritos ahora, veo los pajaritos que vienen, que se acercan a la ventana, le hablo, las flores bonitas que están floreciendo, y conecto con eso que ya está. Y luego puedo extenderlo a personas que han estado ahí. Porque uno dice, sí, mi mamá no estuvo, pero si uno mira, por lo menos alguien ha estado ahí. Aunque sea una persona que uno ni siquiera conoce, que en ese momento te dio una sonrisa, te dio una palabra de aliento que te pudo ayudar. Para entonces poder conectar con lo que sí hay. Porque cuando nos vamos de no lo tengo, no lo tuve y no lo... eso uno va en un down the spiral, o sea, ahí te vas a un viaje que es de mucho dolor. Entonces, Sí. por eso es, primero lo sientes, luego lo buscas trabajando a aceptarlo y luego buscas conectar con lo que ya hay y con tu niño interior. Así es como veo. Y esto es un proceso. Puede ser que Claro. estés conectando con el niño interior, entonces pasó algo o con tu hijo o con alguien que ves y dices, wow, eso fue otra cosa que no recibí. Ahí vuelve el proceso. De nunca acabar, siempre. Como tú dices, que tú todavía estás Sí, es en que esto ese... sí, es de nunca acabar y es importante por eso darnos los espacios. A mí también me gusta a través de la música, integrar la música, integrar cosas más como rituales, con velas, con cosas así para poder también como que sentirme que estoy conectando con una energía más grande de mí. Porque si me quedo yo con la humana, pues y me voy por el dolor, me termino en un pesimismo terrible y de ahí no salgo. Sí. Sí, sí, sí. Mira, y el tema de la abundancia, de lo económico, de la relación con el dinero.
Mm. ¿Cómo se refleja eso? Sí, lo que son las constelaciones familiares y todas las teorías sistémicas en general, se habla mucho de cómo la mamá nos da esa fuerza de vida, nos da esa relación con nuestra carrera. Y si nosotros, ellos lo ven como si no tomamos a la mamá, si no la recibimos como tal y como es, sino que nos quedamos con esa expectativa o nos quedamos con ese coraje hacia la mamá, si no podemos tomar esa fuerza, porque ella nos dio la vida. La circunstancia que sea, nosotros estamos aquí porque nacimos a través de alguien, ¿verdad? Poder recibir esa fuerza de esa mamá, de darnos la vida, para que eso entonces se vea reflejado en nuestra carrera, en lo que nosotros, en esa fuerza de vida. Y por eso una de las cosas que más me gusta desde esa perspectiva es la mejor manera para honrar a nuestros ancestros es vivir nuestra vida en plenitud. Si ellos se dieron ese sacrificio, porque cuando yo me estaba haciendo mi libro y tú ves los números de los ancestros, para que uno esté aquí, todo lo que tuvo que pasar. Porque no importa que, o sea, no es que no importa, pero vamos a poner que tu mamá haya fallecido en el parto, pero te tuvo que parir o alguien te tuvo que sacar. Y después, y todo lo que se tuvo que haber hecho, todas las cartas, los movimientos, para que tú estés aquí. Eso es un milagro. Cuando yo vi los números es un milagro. Y si ellos no dieron eso, vamos a hacer algo con esta vida. Y vivir esa vida en plenitud es la mejor manera de poder honrar todos los sacrificios que ellos pasaron. Y las personas que se identifiquen conmigo, que vienen de culturas de mucho abuso, que tienen experiencias de esclavitud, de otras cosas así, todo lo que ellos pasaron, pues voy a vivir mi vida en plenitud. ¿Y cómo? Viviendo auténtica a lo que yo siento que yo quiero hacer. Y por eso es importante sanar esa herida materna, porque la herida materna muchas veces impacta nuestra autenticidad, porque muchas veces entonces nos sentimos que tenemos que ser otra persona para que nos quieran, para que nos acepten, y parte de eso implica quizás tener unos duelos con personas que vas a let them down, que vas a como a Decepcionar. decepcionarles, para tú asumir quién tú eres. Y eso implica la carrera, el dinero, porque ¿cuántas personas estudian algo porque la mamá le dijo que estudiaran médico, abogado? Right? Conozco muchísimas, Un montón, esa muchísimas. es la idea, pero entonces estás honrando a tu mamá de esa manera, pero te estás quitando tu energía, entonces no era. Todas esas cosas se relacionan con todo eso, con nuestro dinero, con nuestra carrera, es poder nosotros asumir nuestra mamá tal y como es, aceptarla, nosotros poder sanar todas esas partes de esa herida, para nosotros ser nosotros mismos, 100% auténticos mientras podamos, y asumir nuestra vida y vivirla en plenitud. Así es. Liliana, todos van a querer consejos, tus consejos para cómo evitar esas relaciones o ciclos negativos y comenzar a construir mejores relaciones tanto con otras personas como con nosotros mismos. Mm. Ay, lo primero que me viene a la mente es buscar mucho de autocompasión. Si volvemos a todo lo que hablamos de la energía femenina y masculina, poder conectar con tu energía femenina. Necesitamos eso, le llaman a este momento muchas personas el despertar femenino. Y volver a despertar ese lado femenino en ti. Yo lo y buscar cómo conectar con el masculino divino, sagrado, que está ahí para apoyarte. Por ejemplo, voy a ponerlo en arroz y habichuelas para mí. Yo estaba corriendo en un masculino tóxico, sin descanso, me ponía 50.000 metas y las lograba porque algo tengo de mí, que lo honro a mis ancestros, pues que tengo esa fuerza, puedo ser muy determinada, puedo ser muy disciplinada, puedo hacer esas cosas. Pero ningún ser humano es para que trabaje de esa manera 100% todo el tiempo. Entonces me estaba desgastando. Físicamente me empezaron a salir cosas. Entonces me fui completamente por el lado femenino, que yo pensaba que era, ay, aquí estoy. No, tampoco. Ahora tengo un horario específico y sigo poniendo más límites para crear ese espacio, para que me dé de contención a mí, no solamente de los horarios de trabajo, sino también los horarios de descanso. Esta semana pasada me fui unas vacaciones y iba a trabajar por allá y dije, no, completamente cierra todo tu calendario, le dices a la gente que te vas a tomar una semana porque te la mereces. Me disfruté la playa, disfruté de todo eso, porque así son los ciclos de la naturaleza, no está todo el tiempo florecida. La planta
La flor florece, luego se muere. Y entonces de esa manera voy conectando no solamente con mi lado femenino, de creación, de fluidez, sino también el masculino para protegerme, creando esa estructura, ese horario y todas esas cosas en mi vida. Así que las personas que están como que, ¿cómo empiezo? Yo diría, empiecen por ahí, empiecen a conectar y empiecen a evaluar su vida. ¿Cómo están viviendo? ¿Están siendo auténticos? ¿Cómo están balanceando eso? ¿Están sobretrabajando? ¿Están sobre en la energía masculina? ¿Están sobre en la energía femenina? ¿Y cómo pueden buscar balancearlo? Y aparte de lo otro que hablé, de lo de el duelo de la mamá, aceptar, porque tenemos el potencial de asumir esa herida. Y una idea que me viene de una maestra que estoy tomando, de Paulina Preuser, es esa idea de poder nosotros asumir nuestra herida. Porque cuando no la tenemos con nosotros, está en otros lugares. Y por eso muchos chamanes, y yo no soy una chamán o una curandera, hablan de esa idea de como llamar hacia atrás el alma, llamar hacia atrás como que reclamar todo lo que tú eres. Entonces, de esa manera, o sea, bien, de nuevo, no soy chamán ni soy curandera, pero esa idea de poder llamar hacia ti esa herida para que tú la puedas cuidar, para que tú la puedas sanar, para que tú la puedas limpiar, la puedas atender, puedas rematernarte, puedas ser compasivo, amoroso contigo mismo y con los demás. Cuando nosotros podemos hacerlo con nosotros mismos, se nos hace más fácil hacerlo con los demás. Y si ves el contexto, en el libro yo hablo mucho del contexto de mamá, no para justificar lo que mamá hizo, sino para entender, porque a mí me gusta mucho esa idea de que si puedo entender la perspectiva de dónde mamá lo hizo, quizás entonces rompo con esas historias de esto fue personal, esto ya lo hizo con intención para lastimarme. Miren, en el trauma, y por eso también traigo la mirada traumática, o sea, no traumática, pero la mirada de lo que es el trauma. Uh-huh. Cuando nosotros estamos en una reacción de trauma, el cerebro no está integrado. No está integrado para nosotros poder ver y entender las cosas bien. Nosotros estamos reaccionando al estímulo que estamos recibiendo y nos vamos como bien, en esa parte bien animal de sobrevivencia. Son muchas veces lo que mamá quizás te hizo, no fue intencionado, la voy a lastimar porque la quiero lastimar porque no la amo. No, mamá estaba en sobrevivencia y hizo lo que pensó para ella sobrevivir. Claro. O sea, fue que se prendió ese chip de sobrevivencia. Pero nosotros como hijos creamos una historia. Eso es porque no le importa, eso es que ya no... Y esas historias son las que son importantes poder retar. Y ver la perspectiva de que quizás, es que mamá no estaba durmiendo, es que mamá no tuvo ayuda, es que mamá tuvo que trabajar 3 trabajos para poder sacarme hacia adelante. Es que mamá tenía miedo que si yo no me portaba bien me iban a llevar el servicios sociales. Y escuchó historias que si eso pasaba, no regresaba. O sea, poner en contexto lo que pasó y sacar la historia para poder verlo de otra perspectiva y ir sanando eso. Para mí es muy importante eso que estaba hablando de la herida de la mirada amorosa hacia todo esto, hacia mamá, y mirada amorosa y compasiva, desde un punto de vista de poner en contexto qué fue lo que pasó. Porque aquí es otro espacio donde la gente se queda stuck, o sea, se queda ahí, porque se queda en lo hizo mamá con intención. Y si vamos viendo que la herida materna, mamá tiene responsabilidad como adulta, claro que sí, pero ponlo en el contexto social. O sea, todas las cosas que también tienen como la mano, tienen como parte de esa responsabilidad, cómo la familia tuvo responsabilidad y todos los contextos que pasaron para que mamá tomara y se portara de esa manera. Entonces, si lo vemos desde una mirada amorosa y compasiva y poder tener compasión, eso no quiere decir que entonces vamos a tener una relación con mamá y vamos a aceptarle el abuso si mamá todavía es abusiva. No. Aceptar a mamá tal y como es, hay veces que implica romper la relación con mamá. Claro. Pero romperla no desde no te hablo porque no eres buena madre, simplemente de pasaste por tus situaciones, gracias por la vida, en este momento como estás viviendo no es favorable para mí o para mi familia y corto esa relación. ¿Ves la diferencia? Uh-huh. De te odio, no quiero saber de ti y sigue hablando mal y se queda. Y cuando uno tiene coraje con alguien, ¿a quién le afecta? A uno mismo. Uno se lo está tragando, uno le afecta al hígado. O sea, si aquí hablamos de medicina china, el hígado,
el otro, el spleen, que se me olvidó ahora en español. Anyways, o sea, todo eso afecta a todo nuestro organismo. Pero por eso nosotros poder soltar y perdonar y dejar ir esos corajes hacia mamá y a la misma vez crear límites. Quizás poner unos límites de mamá solamente puede estar aquí un día o lo que sea, pero se crean esos límites y no desde te odio, sino desde la contención de que te amo, pero me amo también a mí y necesito también esto para mí. Y esa parte es muy importante porque la gente, de nuevo, los extremos, ven, de una relación mala a una relación que somos mejores amigas. Ay, Sí, no, un aceptar. poco Sí. Idealiza iluso. y desde el niño, ahí viene la parte de las constelaciones familiares, es ya desde el amor ciego, desde el niño, de esas ideas, pero desde la adulta uno dice, no, ya ella es como es. Y si ya tiene 60 años, 50 y pico, 60 años, yo siempre les digo que va peor, porque si la persona no Claro. hace la responsabilidad, el cerebro empieza con la degeneración normal, empieza a ser, se pone peor, o sea, y poder aceptar lo que es y establecer lo que necesitamos. Sí. Me encanta, Lidiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, y Lidiana va a estar publicando un libro sobre este tema entre agosto y septiembre, así que todos muy pendientes. Abajo en la caja de descripción les voy a dejar su contacto para quienes quieran ponerse de acuerdo con ella, pues tengan comunicación. Si les gustó este contenido, denle like, activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en saber cuando subo un contenido y suscríbanse a mi canal de YouTube si no lo han hecho. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Chao.